Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a ver, Felipe, ¿quién nos escribe para decirnos dónde? Continuamos con el estudio. Ya nos escribieron, ¿no? Ah, ya. Por ahí, hermana Rubiela Serna, que vamos en el 2711. Oh, felicitaciones, hermana Rubiela. Exactamente. Rubén Darío Castillo también dice lo mismo, 27 del 1 al 10, dice ahí. Oh, qué bien. Sí, o sea, dice el sábado leímos 27 del 1 al 10, o sea, está en lo correcto. Vamos. Está en lo correcto. Entonces, Pastor Darwin, vamos a leer del verso 11 al Radio. 14. El verso 14 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Es bien diciente el párrafo, porque es increíble que la criatura juzgue al Creador. ¿Cierto? Interrogue al Creador. Que el gobernante, imagínese que depende del que está frente. Porque no hay hombre que pueda declararse autosuficiente. No. El único autosuficiente es Dios. Y cuando uno mira el Evangelio, encuentra que Jesús es Dios por toda parte, manifestado en carne. Así que el que estaba frente a Pilato no era cualquiera, era Dios. Y algo que vale la pena destacar es ¿cómo se dice? La prudencia de Jesús. Porque ante el cuestionamiento se busca que Él hable. ¿Ya? Amén. Y solamente cuando le dicen a Él: ¿eres tú el rey de los judíos? Él dice: bueno, tú lo dices. Tú lo dices. Para que se cumpla, ¿no?, aquello que está escrito en Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús pudo aprovechar ese momento para disertar un discurso, ¿verdad? Claro que sí. Se me ocurre pensar a mí. Él pudo disertar un discurso sobre el cumplimiento de las profecías en el evento que se da. Amén. Él pudo hacerlo. Pero también la profecía decía que él sería como cordero llevado al matadero y que enmudecería y no iba a abrir su boca. Y mire que hay una reacción muy interesante de los principales sacerdotes. ¿Cuál es la reacción? Dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Tremendo, mucho dominio propio. Amén. Porque uno ser acusado sin deber nada, siendo inocente, pues cuando uno es acusado y la debe, pues vaya. Pero es que Jesús es inocente. Y ahora lo están acusando. Y él se queda en silencio. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y ni aún ahí Jesús habló. Dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba no poco. Mucho. Acuérdese que la palabra maravillado ahí tiene la connotación de asombro. ¿Está claro? Sí. ¡Wow! Con todo y no hace nada. ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estaba leyendo un texto que me generó un impacto muy interesante y que cada vez que lo escucho o lo leo me llama mucho la atención. Y es ese que dice que Jesús
puso delante de sí el gozo. Amén, en Isaías 53. Oye, haciendo ver que cuando se presenta esta escena, Jesús no se detiene en el dolor, ni en el maltrato psicológico o físico, lo que va a enfrentar, sino que Él se pone a mirar la iglesia, Amén. porque eso es lo que le genera el gozo. El resultado, verá Linaje quedará La satisfecho. aflicción de su alma. verá el resultado de la aflicción. Amén. ¿Y cuál es ese resultado? Pues a las personas que son salvas por creer a la palabra. Amén. Y es que aquí en estos pocos versos nosotros podemos contemplar algo muy lindo y es, creo que lo habíamos tocado, pero hoy lo vamos a profundizar más, es esa demostración de amor en un silencio donde el pensamiento conduce a unas verdades tan bonitas. Usted se puede imaginar, y permítame especular un momento, lo que el Señor pensaba en ese momento, en lo que era su labor, su tarea por amor a nosotros, y que de ninguna manera la iba a interrumpir, ni iba a dejar que la profecía se saliera de margen, sino que iba a estar sujeto a todas estas cosas en pleno silencio, como la demostración más grande de ese amor para nosotros. Aquí el silencio marca una prudencia tan bonita del saber qué hacer y de tener claridad en los acontecimientos por los cuales estoy pasando, que yo creo que es una de las cosas bien lindas que nosotros podemos aprender. Muchas veces nosotros hablamos y no esperamos en el silencio sabiendo que tenemos un Dios tan grande, ¿sí? El profeta decía, Jehová callará de amor Y lo salvará de pura gracia. y los salvará Es que es de muy pura lindo. gracia. El silencio de Jesús en ese momento, pienso que tiene dos connotaciones. Una, que si Jesús habla acorde al comportamiento del hombre, se cumple lo que dice el Salmo. Jehová, si tú miraras a nuestros pecados, ¿quién podrá estar en pie? Impresionante ver justamente ese detalle que da Mateo a la luz del cuestionamiento respecto a quién es Jesús, ¿no? No casualidad en el contexto de Mateo, específicamente en cuanto a que él sea el rey o no, pero pensando en que cuántas cosas podría decir Dios de nosotros, ¿no? ¿Cuántas cosas podría decir Dios del mismo Pilato, que era quien estaba puesto para juzgarlo en ese momento, o los judíos Y que que era un estaban en ese momento? extranjero, porque Pilato era un extranjero, era un italiano que se había, a causa de la expansión del imperio, pues lo pusieron a gobernar la provincia de Judea. Ujú. O sea, Jesús pudo decir muchas cosas. No, y que- Imagínate que un día frente a la higuera habló y se secó. Exactamente, a eso iba, que cuando uno ve la palabra del Señor y uno se pregunta sobre cómo actúa Dios, el actuar de Dios, siempre es hablando. Él habla y crea, Él habla y levanta un pueblo, Él habla y sana, Él habla y los demonios salen del individuo, y aquí Él calla. Y alguien podría pensar, no está haciendo nada, pero está haciendo algo extraordinario. Claro. Si uno recuerda las ocasiones donde los diferentes personajes que aún pretenciosamente quisieron acercarse a Dios para cuestionarlo, como es el caso de Job, era Dios quien les preguntaba, ¿no? Yo te preguntaré, ciñete los lomos, yo te preguntaré y tú me responderás, le dijo a Job, ¿no? Y Job al final tuvo que llevar su mano a la boca y decir, bueno, de oídas te había oído. Y así muchos personajes que se encontraron con Jesús, y Dios era quien los cuestionaba, quien le hacía cuestionamientos, y obviamente frente a Dios, ¿quién podría decir algo, cierto? Pero fíjese lo grande de lo que está inmerso y profundamente en este texto, que es Dios manifestado en carne, quien está siendo cuestionado y está callando Claro, él guarda silencio por amor, por amor. pienso yo. Sí. Él guarda silencio por amor. Es muy interesante detenerse uno a pensar Claro. en ese silencio que de alguna manera evita que el ser humano reciba lo que merece. Mm. Porque la profecía dice así, Jehová callará de amor. Amén. Sí, pastor, si usted me corrige, cuando él se hubiese podido dirigir a Pilato, a los romanos, a los judíos, lo hubiese hecho, tenía toda la autoridad para hacerlo, ¿no? Como humano y como Dios. Pero lo lindo es lo que usted dice en el silencio de Dios, ¿no? Porque se demuestra que
se encuentra con Pedro que lo negó, ¿cierto? Y en vez de cuestionarle o decirle todo lo contrario, sin embargo, le está guardando en la orilla del mar pez y pan. Mire cómo Dios contesta, con qué mansedumbre, con qué forma se direcciona a Dios ante un hombre culpable, porque Pedro lo había acabado de negar 3 veces. Pero sin embargo, miren la parte como Dios lo recibe, ¿no? O sea, resaltar esa parte del silencio de Dios. Lo importante. Muy importante. Y la actitud del gobernante. Porque él, al ver que Jesús no se iguala, dice, venga, pero de todas maneras es un tipo importante, porque mire cómo tiene convulsionado el país, Sí, sí, porque no era solo una ciudad. Sí, no era un alboroto de 3. No. Era una cosa impresionante lo que estaba Claro, pasando. yo me imagino la multitud que había ahí. Y ante Pilato ni una palabra, nada. Él dice en la Biblia, pero Jesús no le respondió ni una palabra, ni una. Es impresionante. Y eso lleva al gobernante a que se asombre. Dice, si a mí me pasara eso, yo pataleo aquí. Claro. Yo expongo mis tesis, yo me defiendo. Pero es que en la Biblia uno encuentra que un día Jesús les dijo, vea, si mi reino fuera de este mundo, pues yo pediría y vendrían más de 10 legiones de ángeles. Pero es que mi reino no es de aquí. Nos da una enseñanza muy importante, porque nosotros a veces peleamos por unos presuntos derechos, ¿cierto? Sí, Y se nos olvida que no somos de aquí. exactamente. Por lo menos Juan capítulo 17, ustedes leen que en la oración Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque así como yo no soy de aquí, ellos tampoco. Están aquí, pero no son de aquí. Ojalá que el cristiano entienda el lugar que ocupamos en Dios. Pablo, escribiendo en la carta a los Efesios, decía que estamos en los lugares celestiales con Cristo. Cristo. Ocupamos una dimensión diferente. Amén. Estamos en su mano. No se vaya a salir de ahí. La mano es como el universo del cristiano, en el cual él debe de moverse. Estamos en las manos de Dios. Amén. Es como el universo donde el cristiano se mueve. El problema es que si se sale de ahí, se muere. ¿Cómo pretender vivir, yo qué sé, a cuántos miles de metros fuera de la Tierra sin ninguna protección? Pues las personas no podrían estar. Hay naves espaciales donde muestran videos que las personas flotan, ¿no? Ujú. Pero que tienen que tener dentro de esa cápsula unas adaptaciones para que ellos puedan tener vida allá. Sin ello, las cosas no funcionan. El caso, por ejemplo, de ese submarino, que decía que tenían oxígeno para no sé cuántos días y la tensión en el mundo por ello. Se les acaba el oxígeno y ¿qué pasa? Claro, es que ese no es el mundo del hombre. Qué bueno que los cristianos entendamos eso. Que cuando nos salimos del universo de Dios, pues vamos a fracasar. Y en el universo de Dios debemos de actuar con prudencia, que es lo que Jesús enseña. No ir más allá de donde está permitido ir, que es lo que a nosotros nos daña. Uno encuentra a muchos diciendo, lo que es conmigo, que no se metan porque yo, mejor dicho. Y se les olvida que es cristiano. Y llega a situaciones muy complejas. Que yo soy así. Sí. Por ejemplo, que a mí por lo menos me tienen que respetar. Y el Cristo, que es el dueño de todo, el creador de todo, no reclama ni sus propios derechos. Es que digamos que acá en esto también si me permiten también, muy sigilosamente
vemos cómo el enemigo de nuestras almas intenta entorpecer el cumplimiento de la escritura, el cumplimiento que para nosotros trae esa bendición. Porque Pilatos, la pregunta de Pilatos es, oiga, usted puede cambiar todo esto nomás con unas pocas palabras. Lo que lo está incitando es a hablar, lo que lo está, entre comillas, es presionando. Diga algo que con cualquier cosa que usted diga aquí, la cosa se arregla. Pero es tan hermoso entender que Dios podía tener el control de todo ese escenario y saber que no iba a pasar absolutamente nada que lo sacara de su plan de salvación, de su demostración de amor, de todo lo que significa este silencio para nosotros. Es muy importante. Pero llegaba el día del indulto. Ja. Sí, porque Sí. era la Pascua. Y en la Pascua, pues el gobernador tenía la manera de complacer al De pueblo. congraciarse con el pueblo. Exactamente. Para ganar más adeptos, para tener más influencia. No sé si ustedes recordarán cuando a Colombia vino el señor amigo de Roma. Sí, claro. La doble moral del Estado, ¿no? 0 pordioseros en la calle. Los archivaron por allá, ¿no? Y los que estaban en la prisión anhelaban que viniera porque ese día había indultos. Haciendo entonces que el mundo pues mire esa figura política religiosa como alguien que les trae solución a un problema tan grave como son los delitos por los cuales están en la cárcel. Entonces, hay un indulto. Aquí, Pilato tiene una investidura tan grande que puede dar vida y puede quitarla, ¿no? Imagínate, ese día, él tiene la posibilidad de darle indulto a alguien. Él pudo indultar a Jesús. Él tenía el control, era la autoridad legal, ¿no? Así es. Sí, Él porque podía. para eso lo mandaron. Claro, él podía. Pero mire lo que hace. Ahora bien, verso 15. En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. O sea, hay un abanico aquí y dígame a quién soltamos. ¿Cierto? Sí. ¿A quién soltamos? Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. El Pablo Escobar de Colombia. Sí. Yo qué sé, el Osama Bin Laden de... Con un prontuario, pues, No, pero por favor. fuera de serie. Y me llama mucho la atención que reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? O sea que Jesús tuvo la oportunidad de ser indultado. O sea, el gobernante pudo indultar a Jesús. Amén. Pero mire la actitud del pueblo, que llegaron a pensar que era más peligroso Jesús que el mismo Barrabás, que era un delincuente famoso. ¿Quién no conocía a Barrabás? ¿Y por qué lo conocía? ¿Por obras buenas o malas? Por obras muy malas. Por obras muy malas. A diferencia de lo que Jesús dijo un día cuando lo van a apedrear, ¿él qué les dice? Muchas buenas obras entre vosotros he hecho. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y la reacción del pueblo, ¿cuál fue? No te apedreamos por obras buenas. Sino porque siendo hombre te haces Dios. Es que Jesús era una amenaza política y religiosa para el sistema. Tanto la tradición del fariseísmo como el sistema político impuesto desde el Imperio Romano. Amén. Y entonces, pues eso es lo que hace que la gente, movida por el celo religioso, prefieran al delincuente. Porque saben que Jesús les está cambiando un estilo de vida, establece una nueva cultura. Porque entre otras cosas, el Evangelio es una nueva cultura. Amén. ¿Sí sabían? Sí, señor. Es un nuevo estilo de vida. Es una manera de enfrentar no solo el presente, sino la eternidad. Y tiene unas expresiones
en todos los campos, Amén, gloria a como Dios. es la literatura, como es la música, como es el de sus convenciones, sus eventos, sus convocatorias. Y claro, eso le daba un giro brutal. Yo creo que Jesús, si ese día hubiese hablado, hubiera cambiado todo. Porque él podía hacerlo. Claro. Él podía hacerlo. Un día fue tanta la influencia de Jesús que le decían, Hosana, Hosana, Amén. bendito el que viene en el nombre del Señor. El rey. Y otra gente llena de celos decía, mirad que todo el mundo se va tras él. O sea que Jesús ese día pudo hacer mucho, pero hizo más con el silencio, Uf, es que eso es... porque su silencio nos hace ver su amor hacia los perdidos. ¿Ya? Y refleja aquello que es apenas inherente, es que se dice en los humanos, que es la deslealtad, la ingratitud. ¿Cuántos de los que estaban ahí pudieron ver cualquier cantidad de maravillas, de milagros, de señales, de escuchar unas excelentes enseñanzas que sin duda alguna los hicieron reflexionar? Hasta beneficiarse de manera... Pero claro, enormes. Y ahorita muestran ese otro lado del ser humano, ese lado oscuro del ser humano que se llama la ingratitud. Porque yo creo que hay dos cosas que el hombre debe de ser o tener muy metido en su vida, que es la gratitud y la lealtad. Amén. Son dos valores, ¿se puede decir así, pastor? Claro que sí. Son dos valores muy grandes. La gratitud y la lealtad. ¿Cómo es que yo como? ¿Cómo es que yo soy sano? ¿Cómo es que yo veo que Dios resucita a mi pariente? ¿Cómo es que yo veo que Dios limpia a mi hermano que es leproso? Sana a mi mamá o mi tía o mi pariente que tiene un flujo de sangre. Limpia a mis 10 amigos que son leprosos. Alimenta Y a multitudes. mis, claro, y ahora se me olvida y me vuelvo de la banda del otro lado para decir, hombre, está bien, pero nosotros preferimos a Barrabás. Es que hay... Crucifiquen a Jesús, suelten a Barrabás. Impresionante. Ahí convergen en verdad la religión y la política en un manto de fanatismo Sí. total, ¿sí? O sea, Manipulando al mismo pueblo. claro, es una cosa pero Porque- terrible en donde convergen, si lo miramos humanamente, todo el trabajo que había hecho el Sanedrín, todo lo que había tratado, porque hasta aquí todo eran mentiras, Claro. armadas y construidas de una manera circunstancial para llegar a este objetivo y quitarse, entre comillas, el problema que le significaba a Jesús en ambos bandos, político para que el pueblo no se levantara y religioso para que no tomara el lugar de ellos. Y aquí se ve cómo esos dos piedras, la religión y el gobernante, o La la mezcla política, de la religión. comienzan a moler una verdad gloriosa como estaba planificada y muy bien detallada en Isaías 53. Uno mira el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y ve ambas figuras, la política y la religión. Siempre estuvo, siempre está y Y seguirá siempre estando. estará. Claro. Sí. Pero Jesús marca la diferencia, Amén. porque él, pudiendo hacer mucho, ¿guardó qué? Silencio. Silencio. Y mire, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea que muy, muy severo el juicio que va a tener Pilato, ¿no? Porque se deja manipular del pueblo. Él sabía la clase de persona que era Jesús. ¿Cierto? Sí, políticamente ahí Sí. podemos ver lo que llamaríamos hoy corrupción. O sea, es el hecho de poder hacer algo, ¿Cómo es tomar que llama eso decisiones. en la ley?
para delinquir, ¿cómo es que se llama? Concierto. Concierto para el- Sí. Claro, porque Ahí se configura esa ley independiente, que hoy existe en Colombia. claro, independientemente de algo que sea correcto o incorrecto, sin importar eso, con tal de congraciarse con la multitud y con la gente, se da por culpable a un inocente. Y eso no es algo sencillo o folclórico, digamos, que muestra o es una radiografía de lo que es el mundo político, ¿no? Y cuando la fusión llega a la historia, esa fusión legal del Estado con la política, la religión con lo político, y se da luz Yo en el escucho siglo III, IV, BR el Radio. asunto del catolicismo, que es justamente eso, una fusión que desde aquí se estaba gestando. Es complicado ver que es a la luz de corrupción. Pero es que va más allá, inclusive uno se sorprende, o sea, hasta dónde puede llegar un gobernante por alcanzar el reconocimiento del pueblo. Es correcto. Por obtener popularidad. Reconocimiento y la manipulación del pueblo. Por eso, pero todo lo que está dispuesto a hacer. Mire que el rey le mandó quitar la cabeza a Juan Sí. por tener satisfecha Sí. Ujú. La suegra. a la suegra. ¿Sí? Aquí hay algo que es muy interesante. Y es que él, estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y ni aún escuchó a la mujer. Usted toca un punto, hermano, en donde Tremendo. Pero es que, o sea, uno analiza la esposa de Pilato. ¿Qué hubiera pasado donde le haga caso? ¿Quién estaba manipulando en sueños a esta esposa? ¿Dios? No, Creo no puede que- ser. O Satanás. No, Uno de los dos. yo pienso que que el fenómeno que se da en la mujer de ella es en razón a lo que ve en Jesús. Ujú. Porque ella no ve nada malo, a tal estado que dice: Sí. este hombre es justo. Porque ella no lo ve ni como Dios, sino ella ve un hombre justo. Uno más de los que pueden estar por ahí y dice: no puede ser que vayan a quitarle la vida a alguien que no ha hecho ningún daño. Pero entonces, tras todo ese esfuerzo que ella hace, hay ese sentir de un político que está dispuesto a venderle el alma al diablo, a ir en contra de sus valores, ¿sí? Con tal de tener el favor del pueblo, que es lo que sucede hoy actualmente en el mundo. ¿Ya? Los políticos, por tener el favor del pueblo, entre comillas, están dispuestos a hacer lo que sea. Pesó más eso que la misma esposa. Pero claro. Y es muy diciente que uno, con semejante advertencia y de quien viene, prime. Y es que la historia enseña que hubo líderes que mataron a su mamá, mataron a su mujer, mataron a sus hijos, hicieron de todo, por conservar el poder. Sí, señor. ¿Ya? Sí. Es que la historia está llena de sangre, de violencia, porque alguien a quien el pueblo o él, a base de su valentía, logró un lugar de privilegio en el pueblo, entonces ahora busca pues controlar a todos, y a quien no se sujete pues lo borran. No sé si ustedes mirarían un video no, eso es una noticia, fue una noticia que me pareció muy interesante, como allá en el oriente había un Saddam Hussein, ¿era que llamaba? Ah, sí. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Cómo él en su revolución decía: maten a fulano, Sí. y lo señalaba y la gente lo ejecutaba. Mm. Ujú. Y él feliz porque el pueblo aplaudía, pues si alguien estaba en contra de él. Y es un fenómeno que se da hoy en Latinoamérica y en el mundo. No de la gravedad como aquella de mandar y
delante de todos. Pero cómo la política y los líderes políticos están dispuestos a hacer lo que sea por ganar la popularidad y por poder explotar los recursos del pueblo. Que eso es en sí lo que está haciendo Herodes aquí. Yo, con tal de que el pueblo esté de acuerdo, que se muera el que se muera. A mí lo que me importa soy yo. Y es muy triste que ese fenómeno que se dio allá en contra de la persona de Jesús, hoy se dé en el mundo en contra del pueblo, por ejemplo. Y es que, hermanos de la mesa y todos los que están escuchando, este pasaje que estamos analizando se ha prestado para tratar de dar una supuesta inocencia y que hasta el día de hoy hace carrera que ellos no tuvieron nada que ver con la muerte de Jesús. Y está en ese círculo, pero gracias a Dios la palabra de Dios lo describe muy bien, y aquí lo que estamos viendo es toda la culpabilidad que tuvieron ellos como participantes directos de este asunto, que los legislaban prácticamente con una doble moral, que hoy lo podemos poner sobre la mesa y de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque la gente dice, no, mire, es que de alguna manera la iglesia tradicional se trató por todos los medios de que eso no sucediera, pero resulta que eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia lo que está diciendo es cómo se gestó para que todos de verdad fuésemos culpables de eso. Claro. Pero mire lo que dice el verso 20. Ante el mensaje de la mujer de Herodes, ellos pensaron, venga, aquí se puede dañar todo. Sí, ese es el punto. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué? Persuadieron a la multitud. ¿Para qué? Pues para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho él? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Hasta dónde influye la autoridad Sí, en señor, un pueblo? justamente eso está. Porque aquí lo que uno ve es el reflejo de la influencia de la autoridad religiosa, que me llama mucho la atención, porque entre otras cosas han habido más muertos por la religión que por las dos guerras mundiales. ¿Sí sabían? Sí, sí. Sí. Eso es En la verdad. sola llamada Santa Inquisición, Sí. no, usted se queda asombrado. No ha habido guerra universal que genere más muertos que la manipulación de los religiosos en los que creen en su religión. Y Jesús tenía todo para ser declarado inocente, Usted se imagina, hermano, pero la manipulación del pueblo. si pudiéramos acá poner y especular un poco sobre la campaña de desprestigio que hizo el Sanedrín en el pueblo para que el pueblo completamente gritara crucifícale, porque dice que le persuadieron. Imagínense con qué palabras utilizaron para lograr impregnar un sentimiento propio y darlo para que todo el pueblo lo gritara al unísono. Mire, hay un fenómeno social en el mundo. Y es que se repite una mentira hasta que la gente la vuelva ¿Verdad? Verdad. Eso. ya. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ujú. Una mentira de tanta dimensión y tan persistente que la volvieron verdad a tal estado que hicieron ver a Jesús culpable Sí. y al culpable lo declaran libre. Así fue. Yo pienso que también hay otro trasfondo ahí que es muy valioso y es que en la obra de Jesús Él es tan bueno que su juicio salva a Barrabás, su Amén. crucifixión Sí. salva al ladrón Sí. Amén. Sí, sí. y nos alcanza a nosotros. Amén. O sea, la obra de Jesús es supremamente maravillosa, Perfecto. perfecta. Y todo porque ya estaba dicho que iba a haber alguien que iba a ocupar el lugar nuestro. Barrabás se salva. Y Jesús
muere en su lugar. Ese día debía haber muerto Barrabás. Sí, señor. O cualquiera de los ladrones que ven ahí. Ese día se pudo condenar a ese ladrón. ¿Lo recuerdas? Pero Jesús lo salvó. Que Dios tiene todo bajo control. No. Y se Uno cumple se porque vea, se yo me cumple. pongo a mirar las Sagradas Escrituras y a reflexionar al respecto, y de verdad no existe léxico para describir el amor, la misericordia, la gracia, la prudencia, la entrega, No sé, esa visión ¿cierto? panorámica de todo lo que él está haciendo y manejando absolutamente todo en ese momento es algo que de verdad no hay palabras para describir. Porque Oh, él gloria a tenía el Dios. antes, el presente y el futuro visto, tenía una visión tan Podemos clara. decir con toda seguridad que la obra de Jesús es perfecta, Amén. Amén. que Él murió en Así nuestro es. lugar y que por su obra que somos justificados. El tiempo se fue.